Quisiera invitarles a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11, para hacer lectura de esta palabra. Luego, orar para ser dirigidos por nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, lo siguiente: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos para que el Señor pueda dirigirnos esta mañana. Señor, esta mañana el poder estar acá y recordar lo que somos en ti, recordar esa unidad, ese vínculo tan estrecho que tenemos en ti, Señor, nos hace recordar que lo poco que hemos trabajado entre nosotros es una demostración de lo que nos hace falta a nosotros para ser como tú. Necesitamos exhibir, mostrar a la humanidad, al mundo, que hay un Cristo vivo a través de la vida de cada uno de aquellos que componen tu cuerpo. Sea tu bendita palabra que pueda llegar a nuestros corazones, animándonos, exhortándonos, alentándonos, pero también mostrándonos la necesidad de poder ser como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy recordaremos cada uno de nosotros, de los que estamos acá, que nosotros estamos necesitados de ustedes. Cada predicador, cada hermano, cada pastor, cada miembro de iglesia necesitan de otros. Nunca lo olviden. Pero a pesar de que nosotros necesitamos de otros, hay que recordar que no es suficiente esto. Somos insuficientes en nosotros mismos. A pesar de que nosotros podemos trabajar por una unidad como personas, como creyentes, somos insuficientes. Hay que recordar que cada uno de los que estamos relacionados con Cristo somos teodependientes. Es decir, nosotros sabemos y reconocemos que Dios reina sobre nuestra vida y también sobre su creación. Ser teodependiente te hará una persona cada día más humilde y te mostrará a ti que la clave del éxito de la iglesia no descansa en nuestras obras, sino descansa en lo que nosotros somos a través de la imagen de Cristo. Ser humilde es fundamental para poder tener éxito en este mundo. Es por esto que quisiera presentar el argumento que estaré desarrollando a lo largo del sermón. Y el argumento es el siguiente: la humillación y la exaltación de Cristo promueven la unidad eclesial. La humillación y la exaltación de Cristo promueven la unidad eclesial. El mayor ejemplo de unidad es Cristo mismo. Y su humillación y su exaltación nos recordará durante toda nuestra vida acá que solo a través de seguir el ejemplo de Cristo podremos tener éxito en la unidad como hermanos. Y esta unidad no solamente debe ser expresada en su iglesia local, esta unidad debe ser expresada con otras iglesias locales.
Y es aquí donde estaremos desarrollando 3 puntos. El título de este sermón es Una iglesia unida, como lo han estado observando hace unos minutos en sus pantallas. Y es un sermón que está estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, estaré hablando acerca de los fundamentos de la unidad. El apóstol Pablo lo demuestra muy claramente desde el versículo 1 hasta el 4. En segundo lugar, veremos los obstáculos en la unidad. Hay problemas reales que son visibles entre nosotros y nosotros no podemos permitir que estos problemas continúen. Y por último, estimulados para la unidad. Son 3 verdades que vamos a estar viendo en este sermón. Antes de introducirnos al sermón, quisiera hablar un poco acerca de qué es esta iglesia, cómo ha sido fundada esta iglesia, quién es su fundador. Y tenemos a Pablo, un gran hombre. ¿Y quién no quisiera que su iglesia fuese formada por el apóstol Pablo? Yo creo que hoy día, muchos de ustedes, como algunos le han llamado el pastor Plinio, le han llamado el famoso de Caracas. Yo creo que hoy día, si hablan con muchos grupos pequeños, aquí en Caracas o en Venezuela, todos quisieran el apoyo de Plinio, de Trono de Gracia. Se identifican con cada uno de ustedes. Sí, pero ¿sabes? El poder y el éxito del ministerio no está en Plinio y no está en Pablo, está en Cristo. Cada uno de nosotros debemos recordar que somos simples servidores. Hermanos, nosotros somos vicerregentes de la creación. Hay un Dios que gobierna todo y ha dado todo lo que Él tiene a su iglesia para que su iglesia lo administre. Y allí está Pablo trabajando para la extensión del reino. Llega a Macedonia sin querer llegar a Macedonia, porque su propósito no era ir a Macedonia. Pero aún así, de manera providencial, Dios hace de que un varón le muestre que en Macedonia hay pueblo. Un pueblo sediento de la palabra de Dios y del Evangelio. Y justo allí comienzan a ser conocidas las iglesias más puras. Iglesias más puras. Iglesias no al estilo de Corintio, problemáticas, con dolor de cabeza. No, son iglesias que cualquier otra iglesia quisiera imitar. Tesalónica, dice que la palabra de Dios se apoderó de ellos y esa palabra hacía que se propagara el Evangelio. Berea, hermanos que no solamente se quedaban contentos con la predicación o la exposición del predicador, sino que indagaban cada día más para crecer en el Evangelio. Filipos, una iglesia apasionada que tenía un gran amor por Pablo. Entonces, ¿por qué hablar acerca de la unidad en una iglesia que es pura? En una iglesia que cualquiera de nosotros quisiera imitar. ¿Sabes? Pablo está preso y Pablo está observando que esa iglesia en Filipo es una iglesia fiel, es una iglesia que lo ama, es una iglesia que se sacrifica, es una iglesia que está aparentemente unida. ¿Sabes lo que hace esta iglesia con Pablo? Llega y prepara una ofrenda y se le envía a Pablo, pero no solamente la ofrenda, sino que también esta iglesia decide sacrificarse y envía a su pastor, Epafrodito. Así que ellos están demostrando buenas obras, ellos están demostrando realmente su unidad con el apóstol, trabajando incluso desde lejos para favorecer a este hombre. Pero aún así, Pablo le demuestra a esta iglesia que no es suficiente lo que han estado haciendo. Fíjate cómo Pablo comienza, él dice en el verso 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, esta iglesia que nosotros conocemos como pura, Pablo en el verso 10 dice de que él, su deseo es que en la venida del Señor esta iglesia sea irreprensible. Y cuando hablamos acerca de la palabra irreprensible, casi siempre creemos que se trata de los líderes. Yo creo que estos líderes son realmente irreprensibles. Pablo es un hombre irreprensible, Epafrodito es un hombre irreprensible, Timoteo es irreprensible. Pero ¿por qué entonces la iglesia no es irreprensible? ¿Por qué la iglesia no está unida? Y es allí donde pasaremos entonces a la primera parte, los fundamentos de la unidad. Pablo ahora desea mostrarle a esta iglesia que ellos necesitan mucho más de lo que tienen.
Pablo concluye, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces ustedes deben sentir lo mismo. Entonces ustedes estar unánimes, ustedes estar juntos, ustedes deben ser humildes. Pablo concluye que si los filipenses están unidos con Cristo, entonces ellos deben buscar la unidad entre sí. Y es que la mayoría de nosotros hoy debe admitir a través de la adoración de que nosotros estamos unidos a Cristo. Y Pablo lo que quiere decirle a ellos es que si ustedes que están diciendo que son cristianos y están unidos a Cristo, entonces ¿por qué no están unidos entre ustedes? Es muy fácil el tratar de tener una relación muy personal con nuestros líderes. Son los que siempre vemos, son los que siempre están exponiendo la palabra de Dios, pero no se basa solamente en descansar, en estar unido con ellos. Hay personas a tu lado que necesitan de ti. ¿Sabes por qué necesitas de la unidad de tu hermano que está al lado? Porque Dios, de manera soberana, Él ha ocultado grandes cosas en cada uno de nosotros. Y somos nosotros ahora llamados a reconocer los dones y capacidades que Dios ha colocado en la vida de otros que no son de nosotros y que esas virtudes y dones ahora serán dadas a nosotros. No son de nosotros, pero son de nosotros. ¿Por qué? Porque ese hermano va a utilizar ese tesoro que Dios ha ocultado en su vida para beneficiar nuestras propias vidas. Hermanos, aquí nadie es más que nadie. Aquí todos nosotros somos iguales. Todos nosotros somos iguales y Pablo le está demostrando a los filipenses que sus hermanos que están en la iglesia local son igual a él. Si tú me amas a mí, si tú has demostrado un gran amor por mí, si tú te has sacrificado por mí, si has enviado recursos a mí, si has dejado de tener un pastor como Epafrodito y enviarlo a la cárcel para consolar mi corazón, entonces ¿por qué no consuelas el corazón de la persona que tienes al lado? No hace falta pensar mucho, solamente debemos ver a las personas que están a nuestro alrededor. Hermanos, somos llamados a promover la unidad eclesial. Nuestro servicio y nuestro sometimiento será honrado por Dios. Esto traerá gloria a Él. Recordaba lo que expresaba el hermano. De una u otra manera, él admitía de que uno de ustedes fue prácticamente el que lo arrastró a él para de esa manera poder ahora ingerir café. Y yo debo admitir también que en cuanto al deporte, para las personas que les gusta el deporte, a mí realmente no me llama mucho la atención, pero en cuanto al deporte, mi esposa de una u otra forma le gusta y me arrastró a mí a esto. La gran cuestión entre ella y mi persona es que a ella siempre le ha encantado el Real Madrid y a mí no, a mí me ha encantado más el Barcelona o el Barcelona de Messi y de Pep Guardiola. Pero ¿sabes lo que hacía ella? Ella cuando tocaba el Barcelona, ella se sentaba y los dos veíamos el partido. No había problema. El problema existía cuando venía el clásico, Real Madrid-Barcelona. Ahí había un choque. Ella, Cristiano Ronaldo, y este que está acá un poco más a lo Messi. Luego decidí algo. Lo que decidí fue ver las habilidades que Cristiano tenía y ver las habilidades que Messi tiene. Y en eso ahora descansamos. Vemos al Nazar, vemos el Inter, muy malos, pero los vemos porque nos gustan las habilidades que tienen. Así que no importa en el lugar donde estás, no importa en el lugar donde estás sirviendo, lo que importa realmente es la humildad que tengas para reconocer las habilidades que otras personas tienen que tú no tienes. Cuando lo reconoces, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que ocurre es que va a ser honrado por Dios. Dios te va a honrar a ti. Hermanos, hay personas que para que esto hoy sea una realidad, hay personas que tuvieron que salir ayer muy tarde, me lo imagino, y haber llegado hoy muy temprano a este lugar. Y quizás sean los mismos que se van a ir muy tarde hoy.
no importa si otros no ven eso. Tú estás sirviendo y sirves para nosotros. Estás sirviendo a cada uno de nosotros para que estemos cómodos, para que estemos escuchando la palabra de Dios y para que estemos animados a esto. Entonces, el poder comprender las palabras de Pablo en Efesios 4:3, donde dice que si somos y estamos unidos a Dios, entonces es nuestra responsabilidad guardar la unidad entre nosotros. Fíjate, nosotros que estamos separados de Dios, nosotros somos rebeldes por naturaleza. Y a pesar de nuestra rebeldía, un Dios se humilló y Él, ¿sabe lo que hace? Nos une. Y Pablo allí en Efesios le está diciendo a cada uno de nosotros, hey, si somos unidos por Él, entonces ¿por qué no unirnos entre los que Él ha comprado? Cada uno de los que estamos acá hemos sido comprados por Él. ¿Por qué tanta discusión y por qué tantos problemas? Tenemos un solo dueño, es un solo rey. No es Ciso, no es Plinio. Admiro a estas personas, realmente. Pero no son ellos. Ellos son unos motores. ¿Para qué? Para llevarnos a impulsarnos a nosotros a vivir como Cristo. Hermanos, alguien llegó a decir que el amor es complicarme la vida para descomplicársela a otro. Y creo que lo recordaron y creo que lo escucharon el día de ayer. Dios nos está llamando a complicarnos nuestra propia vida para poder ayudar a otras personas. Y quizás tú digas, ¿con quién? Con todos los que tienes a tu lado. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas ser humilde. Y esto es una de las cosas más difíciles. Es muy difícil. Mira, si nos los dice el pastor, si nos los dice un líder, quizás vamos a hacer un poco. Pero tratar de ser humilde con la persona que tenemos al lado es difícil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ser humilde. Lo debes hacer. ¿Y sabes por qué lo debes hacer? Para que tu iglesia local tenga éxito y pueda honrar a Cristo. Cuando Dios, mis queridos hermanos, creó al hombre, ¿sabes? Él no creó a personas enfocadas en sí mismo. Él creó a personas que estaban enfocadas en los demás. ¿Recuerdas Génesis capítulo 1? Cuando el Señor llega y les dice, tanto al hombre como a la mujer, le dice, ustedes están colocados acá para sojuzgar la tierra. El dominio de la tierra no solamente debe ser realizado por el hombre y la mujer unidos, ellos van a sojuzgar la tierra. Pero este propósito para el cual nosotros fuimos creados va a quedar totalmente neutralizado si nosotros no nos unimos como iglesia. Así que ya hemos visto entonces algunos fundamentos de la unidad. El más esencial tiene que ver con la humildad, tiene que ver con nuestra relación con Cristo, tiene que ver con el amor que Cristo ha expresado hacia nosotros, tiene que ver con la comunión que tenemos con el Espíritu constantemente. Pero a pesar de todo esto, vemos entonces lo siguiente, los obstáculos en la unidad. Oh, qué bien. Somos humildes, tenemos a Cristo, el Espíritu nos acompaña, el Espíritu está con nosotros. Muy bien. Entonces no hay problema. No, sí hay problema. Hay muchísimos problemas. Hay obstáculos. Pablo le recuerda a los filipenses que si sus obras no muestran a Cristo, le están causando mucho daño a la unidad de la iglesia. Ahora ponte a pensar por un momento. Si tú no estás promoviendo la unidad con tu hermano, ¿qué estás haciendo entonces? Estás generando contienda. Estás destruyendo el cuerpo de Cristo. Ahora, no es una locura que alguno de nosotros decida no ser humilde, no perdonar, es decir, crear conflictos con otra persona. Es una locura, ¿sabes por qué? Porque no se trata de la otra persona, se trata de Cristo. Cuando nosotros somos un obstáculo a otra persona, nosotros estamos siendo obstáculos a Cristo mismo. Es una locura total de que la criatura pretenda derrocar a su creador
Y cada vez que nosotros trabajamos en contra de la unidad, nosotros nos estamos rebelando en contra de Dios. Es decir, la cabeza federal de la iglesia está siendo atacada y bombardeada. ¿Sabes por quién? Por su cuerpo. Y es doloroso. Es doloroso el poder ver que nuestro propio cuerpo nos destruye. Y cuando digo que es doloroso, no es porque he leído algo, sino porque he visto lo que ha sucedido en la vida de mi esposa. Ver cómo un Dios perfecto, Él te diseña para que le honres, para que le exaltes a Él, y de repente sus propias células, su propio cuerpo comienza a destruirla, comienza a dañarla, comienza a descomponerla. Es algo que tú dices, gracias Señor, porque tú eres Señor, no solamente en la abundancia, sino también tú eres Señor en la enfermedad. Pablo está preso, sufriendo, hermanos, y él en el sufrimiento y en prisión, él se preocupa, como lo expresaba mi hermano, por la unidad de la iglesia. Esto no se trata de el bienestar de nosotros. Esto se trata del bienestar de otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria o buscando ser superiores que otro. ¿Acaso el problema de la iglesia de Filipos es que no hace obra? No, ellos hacen obras. El problema no está en que usted no está haciendo obra. No, sí estás haciendo obra. Incluso hoy estás sentado acá, hoy has hecho una obra. Te has esforzado de tu casa a venir a este lugar. Es una obra. Ahora, ¿cuál es la intención por la que estás hoy acá sentado? Quizás un joven, pretender conquistar y seducir a una de las muchachas. Quizás alguno de nosotros para que nuestros líderes nos vean. ¿Por qué estamos haciendo obras? Pablo reconoce que las obras de estos hermanos son obras que generan contienda, que generan una gloria vana y que se preocupan por sí mismos. Está bien que eso suceda afuera, pero es ilógico que eso ocurra adentro. Es ilógico que ocurra ese tipo de acciones y ese tipo de obras dentro de nosotros. Pero ocurre. Así como el cuerpo se revela en contra de nosotros, también dentro de la iglesia, miembros se rebelan en contra de otros. ¿Recuerdan la confesión de fe? Capítulo 26, cuando habla acerca de la iglesia. Dice que incluso las iglesias más puras están sujetas a impureza. Cada uno de nosotros que estamos acá hoy, a pesar del esfuerzo que hemos hecho, muchos de nosotros seguimos siendo impuros. Tenemos la necesidad de santificarnos cada día más. El hombre moderno, ese hombre independiente, es un hombre narcisista, es egoísta, es un hombre que desea prestigio, poder, querer ser un reflejo, querer ser exitoso. Pero ¿sabes lo que ocurre? La cruz lo destruye. Y es lo que Pablo desea. Pablo desea destruir las malas obras de los filipenses a través del ejemplo de Cristo. Él no quiere colocarse a él en primer lugar. Ustedes que están haciendo obras por contiendas, no se preocupen. Voy a mostrar una gran obra que va a destruir sus vidas. Y la intención es que ellos puedan ser estimulados cada día más a la unidad. Entonces, en este punto acerca de los obstáculos en la unidad, vemos que los principales enemigos de humildad, los principales enemigos del amor que hemos experimentado en Cristo, de la unidad que tenemos en Cristo, son contienda, la vanagloria y creernos superiores que otros. Hermanos, recuerda, somos simplemente siervos. Nunca olvidemos de eso.
Nunca olvides de dónde fuiste sacado. Podrás tener todo lo que tengas hoy día, pero simplemente eres una persona que Dios ha dado cosas para que sean administradas para el provecho de otros. Observando entonces todos estos obstáculos, pasemos a un tercer punto y último, estimulándonos para la unidad. Pablo señala a los filipenses que Cristo es el ejemplo de humildad que promueve la unidad en la iglesia. Cuando Cristo te llama, ¿para qué te llama? ¿Para ser salvo únicamente? No, para trabajar en favor de otras personas. Y eso lo recordó Juan y Jacobo. Recuérdenlo en Marcos capítulo 1. Fueron llamados estos dos hermanos para trabajar en la extensión del reino. Pero algo ocurre. Y es que al parecer, a pesar de que ellos estaban tan cerca de Cristo, se olvidaron de lo que debían hacer. Y comienza la discusión en Marcos capítulo 10. Señor, ¿quién de nosotros se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda? Lo queremos saber. Estamos necesitados de eso. ¿Qué han hecho en ese momento Juan y Jacobo? Han realizado un atentado a la unidad. Es decir, ellos han iniciado una oposición a Cristo. Hermanos, si esto ocurrió entre los apóstoles, esto puede ocurrir entre nosotros, no solamente en su iglesia, en mi vida, en el matrimonio, en la familia. Cuando desviamos nuestra mirada de Cristo y solamente la colocamos en hombres, como los filipenses probablemente estaban colocando su mirada en Pablo, nosotros caemos en este peligro. Caemos en el peligro de procurar nuestra propia gloria. Y es allí donde Cristo le dice, no, yo no he venido acá a ser servido. Yo he venido acá a servirles a ustedes. Pero ¿cómo es que Él nos ha servido? Fíjese, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios, el Dios de la Trinidad, ese Dios Hijo, decide entonces bajar a este lugar. Es decir, Él rechaza su gloria, rechaza el trono, rechaza toda la grandeza y viene entre nosotros. ¿Qué es eso? Humildad. Hay personas necesitadas. ¿Y sabes lo que hace el Hijo? El Hijo dice, Padre, yo acepto esta labor. Yo voy a ir allá y los voy a salvar. ¿Cuántos de nosotros puede decir lo mismo que Cristo? Señor, estoy dispuesto a renunciar lo que tengo para favorecer a muchos otros. Allí está Cristo dando una gran lección y Pablo le demanda a los hermanos que el sentir que hubo en Cristo también esté en ellos. Es posible ser como Cristo. Es que somos el cuerpo, no lo olvides. Somos su cuerpo. Cristo sin nosotros ha decidido estar incompleto. Por lo tanto, la única forma de que el cuerpo y la cabeza estén unidas es a través de esta unidad, de esta hermosa unidad que nos exige y que nos demanda tal como se expresa en la Trinidad. ¿Sabes? Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu, todos. Casi siempre cuando vemos, decimos que la naturaleza de ellos es el amor, pero también vemos unidad. Y el amor ágape, ¿sabes qué es? Sacrificio. El Padre se sacrifica por el Hijo se sacrifica por el Padre, el Espíritu se sacrifica por ambos. ¿Recuerdas Juan en la lectura? ¿Cuál es el propósito, el objetivo del Hijo? Que el Padre sea glorificado. Pero ¿cuál es el propósito del Padre? Que el Hijo sea glorificado. ¿Y qué hace el Espíritu? Lo levanta entre los muertos. Hermanos, nosotros debemos reconocer
que ese mismo poder que opera en ellos también está en nosotros. ¿Pero para qué? Para estar unidos. El poder no tiene que ver con el éxito, con nuestra grandeza. El verdadero poder tiene que ver con el servicio, el estar unidos a Él. Dice acá que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está nuestro gran Dios. Él viene al mundo. No es cualquier persona. Dios está entre nosotros. Dios se ha encarnado. Dios se ha hecho uno de nosotros. No es ese rey que simplemente está entre la plebe. No. Cualquiera de nosotros puede ser como alguien y ya. Sacrificarse por un momento. No hasta el extremo. Y cualquiera de nosotros diría, bueno, creo que si Dios toma forma de siervo, Él rehúsa de su gloria, viene y está entre nosotros, creo que es suficiente. El Hijo sabía que no era suficiente. El Hijo sabía que faltaba más. La muerte. Y la cruz es difícil, incluso para el Hijo. Allí está. Padre, que no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Él fácilmente podía evadir la cruz. ¿Dónde estarías tú y yo? ¿Dónde estaríamos nosotros? La unidad de la iglesia tuvo un precio. Su sangre. No es justo que estemos entre nosotros dividiéndonos, dañándonos, perjudicándonos. Porque Él se ha encarnado, se ha hecho siervo y se ha hecho un siervo semejante a los hombres y Él ha obedecido hasta la muerte y muerte de cruz. Allí está nuestro gran Dios. Un siervo, humildad. El verdadero éxito y gloria del hombre inicia con humillación, con servicio. ¿Qué ocurre luego de la humillación de Cristo? Está allí siendo exhibido y todos los enemigos creen de que Jesús no va a resucitar. ¿Sabes? Muchas veces las personas no ven lo que estamos haciendo, pero hay alguien que está observando absolutamente todo lo que hacemos. Hay alguien que está examinando nuestros corazones, sabe la intención de nuestro corazón. Y a Él es que nosotros debemos agradar. Solamente a Él es que nosotros debemos buscar de honrarle. Dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Luego de ser un siervo, este siervo se convierte en algo. Dios se hizo hombre, pero este hombre que muere en la cruz se convierte ahora en un rey. Y quizás tú digas, ¿pero qué ganó? Hermanos, Él ganó todo lo que estaba perdido. Tú y yo estábamos perdidos sin esperanza. Y Él nos conquistó. Él se apropió de nosotros. Él estuvo allí, ¿para qué? Para morir en nuestro lugar. Él estuvo allí para mostrarnos a cada uno de nosotros la forma en que debemos andar. Exaltado hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble. ¿Recuerdas? Hay una alusión acá de Isaías que nos recuerda que Dios mismo hizo un pacto consigo y que en su pacto, ¿sabes lo que hace?
hace que absolutamente toda la creación se doblegue ante su autoridad. Así que, querido amigo, quizás tú puedes decir, ok, se me dificulta poder estar entre ustedes porque no comparto la misma fe que ustedes. Pero eso no será una excusa porque quedarás totalmente rendido ante la autoridad del Hijo. Cristo ha conquistado todas las esferas de la vida y eso incluye tu vida rebelde. Incluso los rebeldes de este mundo van a tener que quedar humillados ante el Creador. ¿Y sabes lo que Pablo le está animando a los filipenses? Mis queridos hermanos, ¿en qué posición vas a estar tú? O tú vas a estar unido a Cristo o tú vas a quedar humillado por Cristo. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerda, en el reino, la persona más grande es aquella que está dispuesta a humillarse. Cuando veas que ya no puedes más, cuando veas que se te dificulta el poder tener algún tipo de relación con un hermano, recuerda, encarnación, su humillación y su exaltación. Recuerda, Él provee la herramienta necesaria para la unidad. Así que quisiera terminar, hermanos, recordando algunas cosas. En primer lugar, recuerda que las contiendas entre nosotros destruyen la unidad de la iglesia. Destruir la iglesia es tratar de destruir a Cristo. No continúes ese camino. Vas a fracasar. Nadie puede vencerle. Y tratar de vencer a su iglesia es tratar de vencer a Cristo. Pero también quiero decirte, hermano, que recordar la humillación y exaltación de Cristo te llevará a promover la unidad entre los hermanos. Recuerda su ejemplo. No olvides lo que Él ha hecho. Y hazlo tú también por aquel que está al lado tuyo. Querido amigo, estar separado de Cristo es algo natural en nuestra vida. Por naturaleza estamos separados de Él. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestros corazones están llenos de nuestra propia gloria. Pero aún así, Dios ha decidido salvarnos. Si tú reconoces hoy que todos tus esfuerzos y todos tus trabajos para tratar de sostener tu familia, tu empleo, tus amistades, no han funcionado, recuerda algo. Solo es posible la unidad en todas las esferas si Cristo nos ha unido a Él. Así que quisiera orar, mis hermanos. Quisiera que no olviden eso. No olviden que por muy difícil que sea, somos llamados a unirnos como familia. Señor, esta mañana te damos a ti las gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar y de recordarnos los unos a los otros la necesidad que tenemos de ti para poder sostener la vida de nuestros hermanos. Muchísimas gracias por tus infinitas misericordias, por no habernos consumido. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por tu servicio. Y ahora ayúdanos a todos nosotros a trabajar para servir también a los hermanos entre nosotros. Amén.